Hola amigos, hoy veremos el tema de vectores. Como bien sabemos, en el mundo que nos rodea existen variedad de cantidades y magnitudes. De las que más hemos oído hablar o escuchar son las escalares y vectoriales. Las cantidades escalares son aquellas que para describirlas solo necesitamos su módulo y unidad. Por ejemplo, la estatura. Podemos observar en el ejemplo siguiente que el sujeto mide 1,87 m. Como bien nos damos cuenta, las magnitudes escalares no necesitan de una dirección o sentido para ser descritas, ya que cuando te preguntan cuánto mides, no dices 1,87 m hacia abajo o hacia arriba. Sin embargo, las magnitudes vectoriales necesitan sí o sí dirección y sentido. Estas se representan por vectores. Pero, ¿qué es un vector? Quizás ahora no recuerdas muy bien lo que eran. Descuida, que hoy los vectores serán nuestro centro de atención. Lo que visualizamos en la pantalla es un vector. Como bien apreciamos, se asemeja bastante a una flechita. Algo que debemos de tener en cuenta es que los vectores se denotan con una letra en negrita o con una flecha de izquierda a derecha en la parte superior. El vector mostrado está determinado por dos ejes, el eje X o eje de las abscisas y el eje Y o eje de ordenadas. También tenemos el origen de coordenadas, representado por el punto O. El punto inicial del vector es A, también llamado origen del vector, y el punto final es B, o llamado extremo del vector. El ángulo formado por el eje X, vector AB, es la dirección. En este caso será θ. La dirección va ligada con la orientación. Ejemplo con vectores. Presentamos lo siguiente. Demostraremos los ya presentados conceptos básicos. Un vector tiene magnitud, dirección y sentido, como lo visualizamos en la pantalla, con el ejemplo mostrado. Y anotamos lo siguiente. La magnitud es igual a 2,5 metros, la dirección 120 grados y el sentido hacia la parte superior izquierda. Si nos damos cuenta, el vector mostrado representa en sí al desplazamiento. Al momento en que hablamos de vectores, nos surgen dudas tales como ¿los vectores se pueden operar? Y si la respuesta es sí, nos surgen aún más dudas tales como ¿qué tipo de operaciones tienen? La respuesta a la primera incógnita es sí, los vectores cuentan con operaciones. Aquí veremos unas cuantas, comenzando con la suma y resta de vectores. En la pantalla se podrá visualizar en la parte superior la fórmula en cuanto a la suma y en la parte inferior la fórmula en cuanto a la resta. Si nos fijamos bien y con detalle, la fórmula se asemeja mucho, solamente que cambia en el último término en cuanto a su signo. Quizás lo hemos escuchado, un método muy famoso que es usado para la suma de vectores. Este es el método del paralelogramo, y un dato es que este solo sirve para operar dos vectores. Seguimos con el producto escalar o producto punto, en el cual el resultado es un número, por ello es escalar. En cuanto a unas anotaciones del producto escalar, tenemos lo siguiente: es conmutativo, es decir, que el orden no influye en el resultado obtenido. También nos ayuda a hallar el ángulo. En cuanto a fórmulas, tenemos las siguientes presentadas en la pantalla: la fórmula del producto escalar y la fórmula del ángulo. Tenemos unas propiedades de acuerdo al ángulo. Si el ángulo es un agudo menor a 90, entonces el producto escalar será positivo. Si el ángulo es mayor a 90, el producto escalar será negativo. Y si el ángulo resulta 90 grados, entonces el producto escalar será 0. Seguimos con el producto vectorial o producto cruz. Acá presentamos la gráfica en el cual nos muestra un vector A y un vector B
y el vector de color azul representa al producto vectorial de estos. Un dato es de que el producto vectorial debe ser perpendicular al plano de lo que lo están formando. En este caso, el producto vectorial de A por B es perpendicular al vector A e igualmente al vector B. En unas cuantas acotaciones tenemos que no es conmutativo como era el caso del producto escalar. Es decir, que el orden sí importa y puede variar el resultado, varía. El resultado da un vector, es por ello que se llama vectorial. Asimismo, se rige bajo la regla de la mano derecha. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo usaremos esta regla? Pues nuestra mano derecha, los 4 dedos exceptuando el pulgar, deben seguir el orden en el que queremos hallar un producto vectorial. ¿Cómo presentamos en la imagen? Si yo quiero hallar del vector U con el vector V su producto vectorial en ese orden, mi mano, los dedos, deben seguir esa misma dirección y hacia donde apunte mi pulgar, ese será el producto vectorial. El producto vectorial se calcula gracias a las matrices, así como podemos ver en la fórmula presentada en la pantalla. Como nos podemos dar cuenta en la gráfica, el vector que se encuentran en el eje vertical del azul y el verde representan una propiedad interesante, el cual es el producto vectorial del vector A por B es igual al negativo del producto vectorial de B por A. Seguimos con el vector unitario. Capaz ya han oído hablar de él. El vector unitario se refiere en cuanto a representar direcciones. Si dos vectores resulta que tienen el mismo vector unitario, tendrán por ende la misma dirección. Su módulo es la unidad y es adimensional. Su fórmula es la siguiente: es el vector sobre el módulo del vector. Asimismo, veremos como un dato extra vectores unitarios especiales, que son aquellos que están relacionados con los ejes de coordenadas. Relacionado al eje X se encuentra el Y, relacionado al eje Y se encuentra el J y relacionado al eje Z es el K. Eso sería todo en cuanto a operaciones de vectores. Gracias.